Buenas noches chicos, vamos a continuar con el eje temático número 11 donde ya habíamos empezado con heridas. Ahora vamos a continuar con las alteraciones dermatológicas. En este caso van a ser las que son no infecciosas, infecciosas dentro de estas bacterianas, víricas y aquellas que son autoinmunes. Ya habíamos dado más o menos un repaso a la piel, de que es el órgano más extenso, que tiene un montón de receptores, de glándulas y terminaciones nerviosas, así como vasos y nervios. Si bien es nuestra primera barrera de protección, también es bastante susceptible a tener algunas alteraciones a nivel infeccioso. Sin embargo, vamos a empezar con algunas lesiones que son comunes en los adultos mayores, es decir, que comienzan a aparecer a medida que vamos avanzando en la edad, esos lunares que le llaman, esos nódulos sebáceos, esas manchas en la piel, todo tiene un nombre. Entre lo más comunes encontramos el papiloma cutáneo, que son pequeñas pápulas benignas de un color marrón claro o color carne. No necesariamente es un lunar, eso hay que aclararlo, porque si es un lunar que comienza a aparecer, recibe otro nombre y tiene otras características. La queratosis, que es el crecimiento de queratinocitos, que pueden ser seborraicas, benignas o actínicas, que las actínicas son las que se consideran como premalignas, que significa que puede ser el inicio de un cáncer de piel, con lo cual deben ser seguidas en cuanto a la cantidad, la localización y del tamaño de estas queratosis. El lentigo, que son manchas hepáticas, son máculas benignas, negras o marrones con bordes definidos. Los angiomas o hemangiomas, que son tumores vasculares benignos con dilatación de los vasos sanguíneos localizados en la dermis media o superior. Recuerden que la piel está llena de vasos grandes, pequeños, medianos, y a medida que vamos envejeciendo, nuestra piel se va haciendo cada vez más delgada. Lo que vamos perdiendo es parte de la dermis, parte del tejido subcutáneo, con lo cual esos vasos se hacen cada vez más visibles. Y como se hacen cada vez más visibles, de una piel que se vuelve cada vez más delgada, ciertos traumatismos como roce con un mueble, la pared o usar alguna prenda de vestir, por ejemplo los sacos con puños, pueden causar que ese vaso se traumatice y comience a crecer o a dilatarse en el mismo segmento. A eso se lo llama angioma. Lagos venosos, al igual que los anteriores, en este caso estos pueden ser arterias o venas. Los lagos venosos, como el nombre lo indica, acá son venas, son como sangrados de un color azul oscuro ligeramente elevadas. Vamos a ver que son mucho más grandes que las varices, ¿sí? Parece un hematoma, pero nosotros si lo miramos bien parece estar elevado en la piel, tener una forma redondeada, con lo cual es más grande que una varice. Por eso se lo llama lago venoso. Es como si se juntaran 2 o 3 venas y armaran ese aspecto grande, como un hematoma, pero sin ser un hematoma. La telangiectasia, esto nosotros lo vimos, es una dilatación de los capilares o arterias terminales. Las lesiones provocadas por la luz, justamente relacionada con la edad. En este caso lo más común es que aparezcan arrugas, áreas pigmentadas de la piel, pérdida de la elasticidad y lesiones malignas o benignas, obviamente dependiendo del grado de exposición a la luz solar que haya tenido esa persona. Entonces, esto es simplemente para que ustedes tengan una visión de lo que son. Estas son las queratosis, estas son las benignas, que parecen como lunares pero tienen borde redondeado. Estas son las sebáceas. Estas se las pueden considerar premalignas, a estas no, porque como el nombre lo indica, son grasas que se van acumulando debajo de la piel y la van elevando. Estos son los nevos rubit, también se les llama, que son pequeñas acumulaciones de
parecen ser de sangre, pero en realidad por eso habla de un color carne. Estas son las manchas que pueden aparecer por el sol, es muy común. Esta es la queratosis actínica, esta es la que se considera premaligna. Fíjense que es similar a la presentación de un acné, pero no es acné, ¿sí? Sino que son estas mismas queratosis sebáceas que se terminan irritando por el simple hecho del clima, de que se lave la cara, de que use una crema y comienza a tener este aspecto irritado. A esto se le puede considerar como premaligno, o sea que pueden derivar en un cáncer. Otro trastorno que por ahí podemos encontrar ya en el común de la población, y uno de los más comunes, es el prurito. Sin embargo, la definición de prurito habla de una sensación sugestiva de picor que provoca la necesidad imperiosa de rascarse. Vuelvo a repetir, sensación subjetiva, que significa que solamente el paciente me va a poder indicar el grado de picor que tiene en ese momento, ¿sí? No hay escalas, acá usualmente no hay escalas, simplemente se le pregunta por la intensidad, si es leve, moderado o grave. Y lo otro es cómo viene con la presentación, porque al tener la necesidad imperiosa de rascarse, la persona va a tratar de hacer justamente eso, rascarse. Entonces, muchas veces la presentación del prurito es enrojecimiento con ciertas lesiones provocadas por el rascado, no por el prurito. El prurito es la sensación sugestiva de picor. Las lesiones que aparecen posteriores se hace uno mismo al tratar de parar o detener esa sensación. No está muy bien definido. Las zonas que suele presentarse pueden ser una pequeña zona de la mano, puede ser todo el cuerpo, donde ahí ya cuando abarca todo el cuerpo se suele llamar exantema. Si bien se cree que es por una estimulación de los receptores cutáneos del picor o una respuesta de los receptores al dolor y al tacto. Es decir, que todavía no está bien definido. Nosotros en la piel tenemos múltiples receptores para el dolor, para la temperatura, para el tacto, para la presión. O sea, cuando apretamos alguna zona, nosotros tenemos esa sensación porque lo transmite a nuestro nervio. En este caso, se cree que o se estimulan estos receptores que son del picor o directamente son provocados o sobreestimulados cuando se estimulan al mismo tiempo la del dolor y el tacto. Prácticamente cualquier cosa del medio interno y medio externo pueden ocasionar prurito porque pueden estimular estos receptores. La causa más frecuente pueden ser picaduras de insecto, los animales, las plantas, por ejemplo, que sean alérgicos al gato, al perro, a algún otro animal. Hay ciertas plantas que provocan, sobre todo plantas silvestres, que suelen al solo tacto suelen provocar el prurito y enrojecimiento y esa sensación de querer rascarse. Los tejidos textiles, algunas telas, por ejemplo, hay gente que es alérgica a la lana y se pone algún elemento que contenga lana y enseguida comienza a sentir esa sensación de picor. Algunos metales, hay gente que es alérgica a la plata, al oro o a algunos otros elementos, entonces lo tiene que evitar. Algunos medicamentos, las alergias y hasta la tensión emocional. Se sabe, vuelvo a repetir, de que si bien no hay una causa que diga es por esto, sabemos que ciertas reacciones emocionales fuertes, el estrés emocional, la depresión, crisis de ansiedad pueden desatarse con un picor en todo el cuerpo. A veces los nervios, el miedo también puede provocar, en vez de tener una reacción de defensa, puede provocar todo un picor en el cuerpo. También puede surgir como secundaria a otros trastornos como un cáncer, la diabetes, hepatopatía, la insuficiencia renal. Se sabe que el calor y las prostaglandinas desencadenan el prurito y que la histamina y la
morfina la exacerban, así que hay que tener cuidado con su administración. Así es como se ve. Comienza primero con una zona donde le da la necesidad de rascarse a la persona, y si esa persona se rasca y tiene las uñas largas, las uñas sucias, puede llevar a romper la piel y que la piel se contamine. Entonces sobre el prurito va a tener una infección de piel. Otras inicia el prurito primero, o sea, se enrojece algunas zonas delimitadas del cuerpo, sobre todo en las alergias, y luego aparece el picor. Entonces tenemos personas que pueden o toman el medicamento, por ejemplo, y luego de un par de horas primero aparece la roncha roja y después aparece la sensación de picor. La otra patología se llama piel seca o cerosis. Esto es más común en los adultos mayores, donde, volvemos a repetir, como ya lo hicimos en varias ocasiones, los adultos mayores tienen poco contenido de líquido en su medio interno y a su vez no ingieren la suficiente cantidad de agua. Entonces, uno de los órganos que más sufren este proceso de falta de agua suele ser la piel, porque es justamente el órgano más extenso. Entonces solemos ver que los miembros, sobre todo los miembros inferiores, las zonas de articulaciones como hombro, codo, rodilla, talón, tobillo, en los adultos mayores, en la pierna principalmente, se encuentran de esta manera. La piel está reseca, se la ve en algunos casos se le puede ver cómo sobre todo en la zona de articulación, como que se descama la piel, la vemos más rugosa, aunque la veamos más dura que el resto de la piel, en realidad no está más gruesa que el resto, sino que simplemente está endurecida por la falta de humedad, por la falta de sudoración, la falta de liberación de los aceites naturales de la piel, y esa piel es más susceptible de quebrarse, romperse, es decir, tener una discontinuidad y obviamente provocar infección, sobre todo si se rasca, usa ropa ajustada, usa media con elástico, usa zapatos inadecuados, pueden llevar a que esa piel se quiebre, genere una puerta de entrada para microorganismos, y la misma flora bacteriana de la piel, que en este caso no estaría tan activa, puede ingresar por esa herida y terminar infectándola. Entonces, se da usualmente como consecuencia de una disminución en la actividad de las glándulas sebáceas, o sea, no hay, y de las sudoríparas, no hay los aceites naturales que libera la piel, sobre todo cuando suda una persona, no hay humedad, entonces la piel se ve de esta manera. A medida que va avanzando la edad, este es un problema común de los adultos mayores. Por eso, cuando ustedes van a cuidar a un adulto mayor, lo más recomendable es que después del baño le apliquen una crema hidratante, también alguna crema oleosa, para que ésta pueda ser absorbida por la piel y pueda comenzar a retener más humedad y obviamente restablecer un poco la elasticidad de la piel, su humedad, su turgencia. En una persona más joven, esto se puede ver a la exposición del sol. De hecho, así suele quedar, por ejemplo, a la que se le ocurre tomar el sol entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, las 4 de la tarde, la piel primero le queda así como reseca, sobre todo si no se hidrató correctamente. Los baños excesivos, las personas que se bañan muchas veces, sobre todo con agua caliente, puede hacer que la piel se vea de esta manera. ¿Por qué? Porque si bien el baño nos ayuda con la higiene, si lo hacemos muchas veces en el día, podemos llevar a que toda esa glándulas sebáceas que están liberando los aceites naturales de la piel, terminemos perdiendo eso, más la sudoración y demás, y quede la piel totalmente expuesta, reseca, totalmente contradictorio, ¿no?, al hecho de bañarse muchas veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como intervención en enfermería? Esto es a manera general. Primero, recomendar lavar la ropa con detergente suave, aclararla 2 veces y no añadir suavizante. Esto es más bien para el domicilio,
¿sí? O utilizar algunos detergentes que ya vienen con suavizantes, sobre todo para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque si ya tiene la piel reseca y encima usan ropa áspera, se pueden llegar a quebrar la piel y dañarla. Recomendar que no utilices perfumes o lociones con alcohol. Recuerden que el alcohol también ayuda a resecar la piel, entonces lo más recomendable es que evite esos productos. Aconsejar que se lubrique la piel tras el baño para que se mantenga más húmeda. Educar que el jabón y el agua caliente resecan la piel. Lavar la piel con agua templada, jabón suave o una crema exfoliante. Si emplea jabón, hay que enjuagarse cuidadosamente para eliminarlo. Eso significa que el baño debe hacerse a conciencia. Sí, porque a veces ahí nomás déjame, ya me quiero salir, sobre todo los adultos mayores no son muy amantes de los baños, pero tenemos que aclararle que tenemos que sacarle todo el jabón. ¿Qué suele pasar? A veces le damos un baño en cama y no solemos hacer un buen enjuague. ¿Sí? Como que le pasamos con mucho jabón, le secamos así nomás, y eso también puede ser perjudicial para el paciente. Entonces la idea es que nos aseguremos de que hagamos una buena higiene con un enjuague correcto y un secado correcto. Educar en caso de que utilice aceite, que lo haga obviamente a finalizar el baño, ya que la piel está húmeda y va a retener por más tiempo ese aceite. Obviamente si es una persona que utiliza bañera, que tenga cuidado para no resbalarse a la misma. En especial, usualmente los adultos mayores no utilizan la bañera, ya utilizan solamente la regadera, pero en algunas casas lo único que hay se tienen que meter adentro, aunque es un poco peligroso. Use o no use aceite, es peligroso para un adulto mayor. Informar sobre los beneficios de utilizar los modificadores de aire. Aplicar las cremas y lociones en piel ligeramente mojada. Por ahí si el adulto mayor, supongamos, hace frío, el adulto mayor no se quiere bañar, antes de aplicar una loción le podemos pasar un paño húmedo de agua nada más. Entonces humedecemos la piel y después hacemos la aplicación de la crema. Es decir, que no es indispensable el baño. Lo podemos usar como excusa, obviamente, pero no es indispensable. Lo que sería bueno es que se tome como conducta no aplicar la crema sobre la piel reseca, porque es una piel con los poros cerrados, o sea que la humedad va a entrar muy poco o nada, y es como ponerle una crema en un lugar que no va a ingresar. Entonces, si no se quiere bañar nuestro adulto mayor, lo que hacemos es humedecer los miembros inferiores, y ahí miembros inferiores porque es donde más lo notamos, o la zona que vamos a colocar crema, y ahí recién colocarle la crema. Lo mismo si es en las manos, pedirle que se lave las manos primero, humedecerle la mano con un paño y luego aplicar las cremas. Así vamos a obtener un mejor resultado. Aumentar la ingesta de líquido. Instar a que lleve las uñas cortadas, no vestir prenda ajustada y mantener una temperatura ambiental fresca. De mantener las uñas bien cortadas es aplicable también para el prurito, ¿sí? Como cuidado del prurito. ¿Por qué? Porque las uñas sobre todo si son muy filosas o están rotas en algunas partes, esos bordes donde se rompió la uña suelen ser muy filosos y son los que terminan rajando, causando rasguños en la piel que terminan infectándose. Estos son algunas intervenciones que nosotros podemos hacer para mejorar la calidad de vida de ese paciente con resequedad o cerosis de la piel. Otras lesiones cutáneas. Tenemos los quistes, queloides, nevos. Los quistes usualmente son lesiones benignas, son sacos que pueden ser de contenido líquido o sebáceo. Lo más común es que sean sebáceos, los vemos mucho en adultos mayores, también los vemos en adultos promedio y en pacientes con obesidad. Estas usualmente son superficiales, están bien por debajo de la piel, está revestida de epitelio y tiene un material líquido o semisólido. Lo más frecuente son los epidérmicos de inclusión, los quistes triquilemales o sebáceos. Los quistes epidérmicos de inclusión pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la cabeza y el tronco. Tienen tendencia a aparecer por debajo de los ojos, al lado de la nariz, por detrás del lóbulo de la oreja,
a la altura del cuello, la base del cráneo, digamos acá donde inicia el cuello, debajo de la mandíbula, sobre la mejilla, es decir que tiende a aparecer justamente en zonas visibles, por eso muchas personas optan por ir al dermatólogo que se los quite. Si bien son indoloros, se pueden irritar con el contacto de la piel, las prendas, en este caso si está en el tórax, en la cara, dependiendo del tipo de crema que utiliza la persona. En el caso de los hombres, al rasurarse pueden lesionar esa piel y se vuelve doloroso o incluso se puede infectar. Los queloides, por otro lado, son elevaciones irregulares usualmente sobre antiguas cicatrices. En este caso, la persona tiende a tener una acumulación exagerada de colágeno, en donde se va acumulando de forma irregular y forma lo que nosotros a veces conocemos como una cicatriz grosera, deformada, pero no es que se haya hecho una mala sutura o se haya hecho una mala reparación de los tejidos en el momento de la lesión, no, es simplemente que a medida que se va regenerando ese tejido de relleno, ese colágeno que va a reemplazar el tejido que se separó, desgarró, quemó o lo que fuese que causó la lesión de piel, va a llevar que pierda el control de la producción de este colágeno y ese tejido conjuntivo se acumule demasiado rápido y muy exagerado, por decirlo de alguna manera. Es más frecuente en adultos jóvenes y suele aparecer en el transcurso del año siguiente a la lesión inicial. Es decir, que al principio parece una cicatriz normal y de repente al año o a los 2 años comienza a agrandarse, solo no duele, pero sí se puede irritar con el roce de la ropa porque es un tejido cognitivo, no tiene vaso, pero sigue siendo parte de la piel. Recuerden que no tiene una función, o sea que no tiene receptores, no tiene terminaciones nerviosas, pero sí son tejidos de relleno que se pueden lesionar, erosionar y causar obviamente inflamación y posterior dolor. Y el nevus es lo que nosotros conocemos como los lunares, máculas o pápulas planas. A veces son elevadas con bordes redondeados. Lo ideal es que tengan esta característica, que sean planas, ligeramente elevadas y siempre con bordes redondeados. Esto, y aquí es el kit de la cuestión o lo que hay que tener en cuenta, es que estos nevos lunares se crean desde la infancia, ¿sí? Entonces son algo que traemos prácticamente en nuestra primera infancia. A medida que vamos creciendo van tomando una mayor coloración, por ahí pueden desplazarse un poco más de su eje. Por ejemplo, hay algunos que nacieron con un lunarcito acá sobre el labio muy coqueto, que antes era signo de estatus, y después termina casi cerca de la mitad de la mejilla. ¿Por qué? Porque la persona va creciendo, se va modificando la contextura física, también se puede operar, ¿no es cierto? Y termina corriendo desde su lugar de origen, pero este no desaparece. Siempre lo que puede sí, en vez de desaparecer, al contrario, es como va captando más célula y se va volviendo de un color más pigmentado. Estos son los quistes, digamos, los más comunes. Casi siempre aparecen así en zonas donde hay pliegues de piel, entonces suelen ser cerca de los ojos o las bolsas de los ojos, donde hay arrugas, sobre todo en adultos mayores, detrás del lóbulo de la oreja, un poco donde inicia el cuello. Estos son los queloides. Fíjense, puede iniciar como una cicatriz normal y termina luego de 1 año, 2 años con esta cicatrización grosera que se llama. Le vuelvo a repetir, no significa que haya un problema a la hora de la sutura, por ejemplo, o que se haya, porque muchas veces se asoció con que se usó algún pegamento. Por ejemplo, eso porque te pusiste pegamento cuando te curaste en vez de que te suture. No, no es cierto. No puede pasar sobre una sutura con hilo o puede pasar porque se haya utilizado un pegamento para unir la piel en una herida simple, ¿sí? No depende del elemento con el cual se pegó la piel, sino
por el mismo proceso de regeneración de esta persona que pierde su capacidad de control y sigue rellenando con tejido conectivo, con tejido laxo, con tejido de relleno y termina con esta forma deformada. En algunas esto, digamos que así un poquito elevado de la piel, conserva más o menos su forma, pero en otros casos puede transformarse en esto. Y en este caso que está acá sobre la articulación puede incluso limitar la función. Acá está arriba la rodilla. Ahora imagínense si eso se da a esta altura acá sobre la rótula, le va a doler a la persona o le va a sentir que se le estira o le limita el uso de su articulación. Ahí sí ya se deben tomar otras medidas a nivel quirúrgico. Y los nevus o lunares, les vuelvo a repetir, siempre que sean planos o ligeramente redondeados, que tengan los bordes bien definidos, o sea que son simétricos, bordes regulares, no es que cambian de tamaño de manera muy grosera, mantienen un mismo color y son menos de 5 milímetros, por ejemplo, esto se consideran como benignos. Entonces se tiene en cuenta el A, B, C, D y E de estos lunares. Primero su asimetría, sus bordes, su color, su diámetro y su evolución. Ahora, si por algún motivo esto que comenzó así, con un pequeño nevus redondeado plano, comienza a tener acumulación de pigmentos, comienza a deformarse, a tener varios colores o un color cada vez más intenso, pero lo más peligroso es que comienza a aumentar de tamaño, a esto ya se los consideran malignos. Son los que siempre el dermatólogo o la dermatóloga recomienda que se hagan una biopsia, se saquen y se los manda a analizar, porque si está creciendo y está acumulando pigmentación es porque está habiendo una actividad celular, y lo que hay que averiguar es que esta actividad celular no sea un precursor de cáncer. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con la queratosis actínica en los adultos mayores. Bueno, acá con los nevos hay que tener cuidado. La aparición de nuevos lunares, el agrandamiento de lunares ya conocido puede ser un signo de alarma, o por lo menos que nos lleve a la consulta para ver qué es lo que está pasando con ese nevus. Por ahí simplemente es una neoplasia benigna localizada, entonces lo único que hay que hacer es extirpar ese lunar. Van a ver que hay muchas cirugías que entran dentro del plano estético, pero que se hacen más bien de manera preventiva, en especial si hay antecedentes de cáncer de piel en la familia. Ahora pasamos a la dermatosis no infecciosa. Acá entramos con la primera, una que se presenta con bastante regularidad en los servicios por su exacerbación, que son las psoriasis. Esta es una enfermedad crónica de la piel, es de origen inmunitario, o sea que puede estar clasificada dentro de la autoinmune, que se caracteriza por la presencia de placas elevadas, rojizas, redondeadas y bien definidas, cubiertas de escamas de color blanco plateado. Es decir, que sobre la piel se comienzan a formar ciertas placas blancas que por debajo se ve totalmente edematizado y de un color rojizo. Su tamaño puede variar. Las lesiones pueden afectar cualquier parte del cuerpo, pero como pasaba con el prurito, tiene tendencia a aparecer en zonas del cuerpo de tensión. Por ejemplo, lo más común es que aparezca en los dedos, o en las falanges, en realidad sobre las falanges, en los codos, en las rodillas, en la planta de los pies, en las plantas de las manos, en las piernas. Entonces son zonas en donde tiene una mayor tensión la piel, es decir, se usa constantemente. También suele aparecer en el cuero cabelludo, con lo cual a veces genera calvicie, sobre todo en las mujeres. Se presenta con menor incidencia en zonas de clima cálido y soleado que en el resto, aunque aparece a cualquier edad. Lo normal es que se inicie a partir de los 20 años, da igual si sea hombre o mujer, y
En cuanto a la raza, se presenta más en las personas de raza blanca que en las otras. La luz solar, el estrés, los cambios de estación, las alteraciones hormonales, la deprivación de corticoides y determinados fármacos como el alcohol, los corticosteroides, el litio y la cloroquina parecen producir exacerbaciones de esta enfermedad. Entonces hay que recomendar al paciente que obviamente las omita. Acá lo que pasa desde el punto de vista fisiopatológico es que estas células psoriásicas comienzan un ciclo de crecimiento más corto y realizan migración al estrato córneo de la piel, que sería la epidermis, o sea, lo más superficial que tenemos de la piel. Estas son inmaduras, usualmente producen una queratina normal que en vez de formar una capa o un estrato córneo más o menos que visualmente se vea como liso, se comienza a acumular rápidamente formando una especie de escama. Por eso que esa zona de la piel parece elevada y cambia de color, porque no es como una capa tras capa tras capas y no le llega lo que es la melanina de la piel. En cuanto menos melanina, una persona de raza blanca tiene menos melaninas que otras, estas probabilidades aumentan. Casi siempre se precede de un eritema. Estas células tienen una hiperactividad, sobre todo de células inmunitarias, porque liberan un factor que se llama de necrosis tumoral. Esto hace que se perpetúe o se mantenga durante mucho tiempo la inflamación, lo que obviamente contribuye a esa formación de placas que nombrábamos anteriormente. Fíjense, estas son las placas, suelen aparecer en las zonas de mayor tensión. Codo, cuero cabelludo, debajo de las mamas, esto también es cuero cabelludo, esto es los dedos de los pies, así es como se suele ver en los dedos de las manos, suelen ser muy dolorosas, también corren el riesgo de que se infecten, porque obviamente la piel no cumple aquí su función de barrera. El hecho de que esté inflamado, de que esté enrojecido, nos está hablando que es una puerta de entrada para otro microorganismo. De hecho, se corre el riesgo de que los microorganismos comiencen a proliferar debajo de esta placa, llevándolo a que tenga o empeorando obviamente el cuadro. Son características en zonas bien definidas, es decir, que tiene un rango. Bien, si atacan la rodilla no se va ni hacia el muslo ni hacia la pierna. Acá en las manos suele quedarse aquí en los dedos, no suele pasar de la segunda falange ni en toda la mano. Este es el codo, pasa lo mismo. Muchas veces se la suele confundir con hongos, porque al principio se presenta así. Esto ya es un caso mucho más grave, porque prácticamente todo el cuerpo de la persona está sufriendo. Esta es una exacerbación de la enfermedad. Para el diagnóstico, casi siempre al paciente se le suele hacer una biopsia cutánea, es decir, se toma una pequeña muestra de las placas y se termina analizando a ver si tiene células de origen psoriásica, ¿no es cierto? Y obviamente si no es otro tipo de trastorno inflamatorio o infeccioso. La ecografía puede revelar si hay cambios psoriásicos típicos del estrato córneo de la piel o de la dermis. Como medicamento, usualmente son de origen tópico, muy variados. También funciona bien la fotoquimioterapia. Y aquí lo importante, y esto es lo que le tenemos que explicar a nuestro paciente, que no se cura, por eso es un trastorno crónico. Una vez que se inicia, simplemente es mantener esas lesiones bajo control o evitar la exacerbación de la misma. Entonces, si bien no hay cura, lo que se intenta es disminuir la gravedad y obviamente el dolor asociado. La medicación tópica se administra para reducir la inflamación, para prolongar la fase de maduración de los queratinos
retinoscitos y obviamente prolongar el periodo de remisión, o sea que entre cada crisis sea cada vez un periodo más largo. Los fármacos que usualmente se utilizan, los corticosteroides obviamente para bajar la inflamación y algunos preparados que se untan como alquitrán, la antralina y los retinoides. Acá es importante pedirle al paciente que no se ponga cualquier cosa. Muchas veces a mí me recomendó mi abuelita que me ponga pasta de diente combinado con la menta y con eucalipto y si puede le ponen un poquito de ceniza. No, que trate de no ponerse ninguna mezcla porque puede que alivie en el momento, sobre todo la menta porque es fresca, alivia lo que es la inflamación, el ardor, el dolor, pero esas pastas, esos preparados, usualmente terminan causando una infección. Entonces, aparte de tener este trastorno, tiene una infección, así que ya tiene que estar utilizando o tomando antibióticos vía oral o administrándose alguna sustancia tópica también con antibiótico. El tratamiento de la fotoquimioterapia consiste en una forma fotoactiva del fármaco metosaleno. Es un antimetabolito que inhibe la síntesis de ADN. Recordemos que acá las células comienzan a replicarse de manera exageradas y son inmaduras. Entonces lo que se intenta hacer es detener ese crecimiento indebido de células inmaduras, destruyendo justamente el ADN o su réplica, su mitosis celular, es decir, su división celular. Así reducimos esto, justamente la hiperkeratosis. El mectasaleno se activa por la exposición de los rayos ultravioleta a las 2 horas de su administración por vía oral. El paciente se somete a la exposición de estos rayos, debe protegerse los ojos con gafas oscuras. Las sesiones suelen ser de 2 a 3 veces por semana hasta alcanzar entre 10 y 20 sesiones en un plazo de 1 a 2 meses. Obviamente esto es básicamente meter en una cámara solar al paciente. Así que las personas de tez blanca terminan con un lindo bronceado y a pesar de verse así, ¿no es cierto?, tiene que evitar después de cada una de las sesiones una exposición al sol entre 8 a 12 horas después de terminada la misma. En este tratamiento se realiza o se suspende en caso de que haya un eritema, comience a desaparecer el enrojecimiento y la hinchazón. No siempre funciona, a veces hay pacientes que tienen un efecto rebote y en vez de disminuir esa sensación de inflamación comienzan a aparecer o a extenderse las placas, con lo cual esta terapia no es para todos los pacientes, solo algunos pueden resistirlo. De hecho, pasa lo mismo con el uso comercial de la cámara solar, ¿no es cierto? No a todo le funciona por igual. Algunos se broncean bien y otros quedan rojo tomate porque la piel no acepta ese tipo de rayos ultravioleta. ¿Qué vamos a preguntar nosotros como anamnesis? Primero, ¿desde cuándo empezaron a aparecer las lesiones? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Si existió dolor o primero enrojecimiento? ¿Si fue después de la utilización de algún producto? Muchas mujeres han llegado al diagnóstico porque o tardaron, en realidad, esa es la realidad, porque los casos que conozco de psoriasis tardaron en llegar al diagnóstico porque asociaban sus lesiones, sobre todo de los dedos de la mano, con el uso del detergente, otras con el uso del ayudín o porque mezclaban ambos. Entonces primero comienzan cambiando de marca, buscando el que tenga glicerina, el que sea neutro, que sea blanco, que sea transparente, y resulta que no es. Entonces después, ¿qué hacen? Comienzan a cambiar, a pensar que es otro producto de la casa. Bueno, el ayudín, cambiamos el ayudín, usemos el limpiador, usemos esto. Es el limpiador del horno, bueno, no usemos esta marca. Es el jabón en polvo porque sacamos la ropa. Bueno, comienzan primero a sospechar que es una reacción química por irritación del uso de algún producto doméstico. Entonces nosotros tenemos que preguntarles a ellos cuándo es que comenzó esto, a qué se debe. Por ahí ellos dicen, yo me tomo un ibuprofeno cada tanto, y después de eso, aunque es un antiinflamatorio, el ibuprofeno termina causando o exacerbando la irritación de esto, porque va a depender de su metabolización.
¿Cuáles considera ella o esa persona que se exacerban los signos y síntomas de esta enfermedad? O sea, ¿qué lo desencadena? Uno puede decir, cada vez que me pongo nervioso me brota o siento que me duele, aparecen más placas, se vuelven más rígidas, se vuelven más dolorosas, cada vez que uso determinado producto, cada vez que me expongo al sol, cada vez que me expongo al agua. Es decir, saber desde cuándo qué elemento lo exacerba con mayor frecuencia. Ver la extensión de las lesiones, observar en qué parte del cuerpo se presentan. Les vuelvo a recordar, así como pasa con esas cicatrices, las queratosis, como pasa con ella, donde si aparece sobre una articulación pueden limitar el uso de esa articulación, lo mismo suele pasar acá. Ya vimos, volvamos un poquito hacia atrás, fíjense cómo pueden quedar los dedos. Estos 3 dedos están edematizados y están inflamados. Este dedo está normal. Estos 3 dedos no se van a poder utilizar de la manera correcta, o sea que esta persona no va a tener la capacidad de agarre que sí tendría si no estuvieran inflamados los dedos. Algo similar pasa en la rodilla y en el codo cuando está. De hecho, algunas personas hasta pueden sufrir contractura porque no pueden flexionar el cuello porque le duele, entonces terminan teniendo una contractura a nivel del cuello. Por eso es importante evaluar bien la zona donde aparece y si está o no limitando la función de esa zona. Obviamente, coloración de la piel, temperatura y la textura. Algunos problemas. No diagnóstico de enfermería. Lo que sería lindo es que ustedes me armen alguno y después me los muestran si ustedes así los quieren. Donde los problemas que vemos, esto es a manera general, o sea, en cualquiera de las patologías que vimos recién, vamos a tener un deterioro de la integridad de la piel. Vamos a tener trastornos de la imagen corporal, dolor y prurito. O sea que estos son los problemas generales que presentan. Con esto, ustedes me pueden armar 4 hermosos diagnósticos. Ahora pasemos a la dermatitis infecciosa. Acá tenemos de 2, como el nombre lo indica, una puede ser bacteriana y la otra viral. En la bacteriana casi siempre recibe el nombre de pioderma. ¿Por qué? Porque, como ya lo repetí varias veces, cuando hay una infección bacteriana, este microorganismo, esta bacteria, tiende a generar su propio entorno. Entonces comienza a generar una cavidad, a acumular sustancias, mata nuestra célula de defensa, se arma todo una situación en donde se genera pus. Entonces pio suele ser el prefijo utilizado para pus, igual que en este caso pioderma sería pus o infección debajo de la piel. Cuando hay una solución de continuidad de la piel, permite la invasión de estos microorganismos. Las infecciones, las más frecuentes, por lo menos que se encuentran según los estudios, son la Staphylococcus aureus gram positivo y el Streptococcus beta hemolítico. Las infecciones bacterianas de la piel pueden ser primarias o secundarias. Las primarias está causada por un único patógeno. Usualmente es cuando se abre una lesión en la piel y ingresa el microorganismo ahí. Y la secundaria puede ser debido a un traumatismo o a otras enfermedades que presente el paciente. Entonces vamos a tener una infección a partir, acá nosotros los conocemos como folículos pilosos. Es decir, que las bacterias no rompen la piel no está rota, sino que migran hacia el folículo piloso y ahí comienzan a acumularse, crecer y a causar la infección localizada. Esto es lo que comúnmente llamamos nosotros como foliculitis, forúnculo, también se lo puede asociarse a antrax, celulitis y erisipela. Todo esto lo vamos a ir viendo por separado porque si bien todos son infecciones causadas por bacterias, son en diferentes zonas o diferente presentación.
Y aunque comience en la piel, y esto hay que tener en cuenta, por eso es que muchas veces, sobre todo en la foliculitis, se le pide al paciente que no abra la piel, no lo saque. Y sobre todo porque tiende a sacarlo con una aguja, con un alfiler, el alfiler que anduvo en un mueble con polvo. Entonces, aparte de tener estafilococo, le puede entrar cualquier otro microorganismo, sin contar que a veces se hacen sangrar, porque esos son los famosos granos en la cara. Bueno, terminan haciéndolo sangrar, y esa bacteria que estaba ahí quietita, haciendo su macana, pero en una zona localizada, al tener un vaso abierto, ¡tac!, se mete el torrente sanguíneo y puede comenzar a hacer una infección a nivel sistémico. Un ejemplo en la cara sería que se rompa un vaso, sobre todo los que están aquí cerca de la nariz, en el famoso triángulo de la muerte, y esa bacteria migre hacia lo que es el cerebro y termine causando una meningitis bacteriana. A veces no se quiere creer, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, el primero que vamos a ver se llama foliculitis, como el nombre lo indica. Acá tenemos la infección de un folículo piloso. Lo más común es que sea en la cara, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo porque tengamos folículos pilosos. Puede aparecer en el tórax, en el caso de los hombres. Las mujeres tienen un poco menos de vello, pero los hombres pueden tener un abundante vello y parte de ellos pueden causar una foliculitis. La zona inguinal, la zona del abdomen, la espalda, las piernas, en todo lugar donde haya un folículo es susceptible de generar esta infección. Entonces, la bacteria invade este folículo piloso, crece, se regenera, causa una irritación, inflamación, se acerca a nuestro sistema de defensa, los macrófagos, eosinófilos y demás, y comienzan ahí el ataque tratando de defender nuestro organismo, pero lamentablemente terminan generando una acumulación de líquido usualmente espurulento de un color amarillo verdoso. En algunos casos está tan debajo de la piel que en vez de tener esta presentación pequeña suele ser uno más grande o abarcar varios folículos pilosos al mismo tiempo. Entonces se vuelve un poquito más grave la situación. A medida que va pasando el tiempo, la zona de la piel se vuelve roja, calienta al tacto, se acompaña con molestia que pueden oscilar desde un escozor hasta un picor intenso. Entonces la persona se termina rascando, ¿sí? Y termina lesionando la piel, causando una abertura de la misma. En esos casos, esto se puede complicar en algo que se llama un absceso, donde se hace tan grande la acumulación de la pus que termina causando un absceso. Casi siempre afecta cuero cabelludo, las extremidades, aunque puede verse en la cara, en hombres con barba, en las piernas de las mujeres que se depilan y en los párpados, que nosotros más, donde están los folículos pilosos, donde se implantan las pestañas, a eso nosotros usualmente lo llamamos orzuelo. Ahí también se puede causar una foliculitis. Puede surgir sin una causa evidente, pero la favorece la falta de higiene, la mala alimentación, la humedad persistente de la piel, el uso de ropa ajustada en la parte superior de las piernas y traumatismo de la piel, por ejemplo el rasurado. Así que hay que recomendar obviamente a la persona que coma bien, toma mucha agua, que se seque bien la cara. Suele pasar sobre todo en época de verano que llegamos, nos mojamos y nos dejamos el agua y andamos de esa manera en la casa para tratar de refrescarnos. El problema es que eso puede originar que se presente este tipo de lesiones, sobre todo en la cara. El forúnculo, por otro lado, que esto es lo que más... en este caso, las personas tienden a hacerlo apretando con entre los pulgares para sacarlo hacia afuera y que en teoría eliminar la infección. El problema es que lo único que hacen es retirar
el exceso de líquido, pero el microorganismo puede seguir permaneciendo en lo que es en la base o en alguno de los laterales y se cierra y vuelve a aparecer otra vez la acumulación de líquido, a veces más grande todavía. Lo importante es que si van a hacer eso, que lo hagan con las manos limpias, las uñas cortas y las uñas limpias también. Pasa lo mismo con el forúnculo, lo que comúnmente llamamos un grano. También es una inflamación de un folículo piloso que posteriormente se disemina al tallo, o sea, migra hacia abajo y termina alcanzando la dermis. El otro era en la epidermis, o sea, en la parte superficial nada más. Acá ya se vuelve un poquito más profundo. El patógeno causal más común sigue siendo el Staphylococcus aureus. Al principio lo que vemos es un nódulo profundo, sólido, rojo, doloroso de 1 a 5 centímetros de diámetro. Usualmente así, aunque este ya está comenzando a salir a la superficie, o que también ya está más irritado. Acá está dentro de la nariz, suele ser un poco más difícil de acceder. Esto es en la cara, fíjense que tiene 2 y prácticamente tiene una foliculitis acompañado de un forúnculo, o sea, uno es superficial y el otro es profundo. En este caso, al cabo de días se transforma en un nódulo quístico y doloroso de gran tamaño que puede drenar una cantidad importante de material purulento. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo que tenga vello. Puede presentarse más de un forúnculo a la vez. Acá aparece lo que se llama el famoso nacido. Alguno lo habrá escuchado seguramente, donde según cuentos de vieja te tiene que aparecer 7 y después se va la enfermedad. En realidad lo que suele pasar, de acá viene la leyenda, es que este patógeno, Staphylococcus aureus, termina infectando tan profundo, sacamos ese famoso grano, ese famoso nacido, pero ese estafilococo termina migrando por los ganglios o por el mismo tejido subcutáneo hacia otra parte cercana a la zona o otra parte con vello y vuelve a nacer y crecer otro forúnculo, ¿sí? Puede aparecer primero, es común que aparezca en la cara, luego está en el pecho, luego se va a la zona inguinal, puede aparecer en la pierna. Usualmente cada vez que aparece es más grande y más doloroso. Así que lo ideal es tratarse desde la primera vez. Muchas veces, como este estafilococo logró migrar entre los ganglios, puede viajar a cualquier parte del cuerpo. De ahí a que el famoso dicho te tiene que salir 7 veces para que desaparezca. Usualmente los factores que contribuyen son los mismos que con la foliculitis: una mala higiene, traumatismo de la piel, zona sometida a una humedad excesiva, incluyendo la transpiración, o sea que también puede salir debajo de la axila. Tiende a salir en esas zonas de mucha humedad, es decir, sale en el pie inguinal, suele aparecer sobre lo que es el pubis, debajo de la axila, la cara, detrás de la oreja, o sea, zonas que a veces son de difícil acceso. Algunas enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus y la neoplasia suelen facilitar su aparición. Y aquí le vuelvo a recomendar lo mismo, que lo haga un profesional, sobre todo esto que está en la nariz. Fíjense que está tan inflamado que la piel ya se está descamando del proceso inflamatorio, porque todo el líquido que debería estar distribuyéndose homogéneamente en esta zona se está yendo a este forúnculo que se formó acá atrás y deja sin humedad el resto de la zona. Entonces, lo ideal, lo que sea alrededor de la nariz, de la boca, a los costados de la nariz, que lo haga un profesional. Les vuelvo a repetir, si esto está muy profundo, puede estar cerca de un pequeño vaso, podemos romper ese vaso y va a hacer que el microorganismo que está acá causando la formación de este forúnculo migre a través de la sangre y vaya e infecte
en otro lugar. Uno de los lugares más peligrosos, por eso se le llama triángulo de la muerte, es que se vaya al sistema venoso del cerebro, de la cabeza, y termine causando una meningitis, en este caso bacteriana. Así que tampoco, si está en otra zona, que no trate de sacarse con las manos sucias, que utilice un guante, que no utilice elementos cortopunzantes como agujas, clavos, alfileres. O sea, muchas veces en la desesperación por el dolor, porque al ser tan grande, a veces crece muy grande, chicos, por eso se le suelen decir nacido de manera común, crece muy grande y termina causando mucho dolor, incluso un dolor invalidante. Me ha tocado ver casos, porque esta zona se puede tomar como un poco el pubis, donde aparece, hay mujeres que han gritado de dolor durante 3-4 días mientras se le drenaba pus y pus y pus. Entonces puede llegar a ser bastante invalidante. Por eso hay que tener cuidado cómo tratamos esto. Esto, fíjense, es en la espalda de la persona. También suele aparecer ahí en las mujeres. En este caso, me parece que esta sería una mujer. Suele aparecer acá donde están los tirantes del corpiño. Por ahí se suele recomendar a las mujeres que no duerman con corpiño, y menos con corpiños muy ajustados, porque justamente los breteles, acá pasaría exacto un bretel, tensionan y lesionan la piel. Así que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, al menos recomendar al paciente que evite todo lo que puede rozar la piel. El anthrax, es una infección también llamado carbunco. Tal vez nosotros lo tenemos un poquito más asociado allá por la era del terrorismo, que de hecho se hacía esto, el carbunco puede hacerse polvo y se mandaba en sobre, y las personas comenzaban a tener este tipo de infección que es bastante invalidante. Usualmente puede ser causa necrosis y muerte celular de la piel, y encima es altamente contagioso. Por eso es que tomó relevancia, importancia esta infección. Ataca los folículos pilosos infectados de cualquier región que tenga vello. La lesión o pelo, en el caso del cuero cabelludo, comienza como una masa sólida, esto en realidad que está acá, una masa sólida localizada en el tejido celular subcutáneo, fíjense que es profundo, que se va transformando en una tumoración, cada vez se va haciendo más y más grande, dolorosa, con varios orificios que van apareciendo en la dermis. Estos orificios se abren a la superficie y pueden comenzar a drenar un líquido purulento. Las zonas más afectadas suelen ser la parte posterior del cuello, la cara lateral de los muslos, la espalda, las manos. Viene asociado con síntomas generales como escalofrío, fiebre y malestar general. Los factores, o sea que esto puede aparecer de manera natural en aquel momento, le vuelvo a repetir, tomó importancia porque se lo usó como ataque terrorista en los Estados Unidos, Inglaterra. No sé si acá en Argentina hubo algún caso, pero sí sé que el correo estuvo muy atento, porque se mandaban por sobres, por cajas cerradas, entonces cuando lo abrían se contagiaban de esta enfermedad. Pero puede aparecer de manera natural en aquellas zonas de clima muy cálido y muy húmedo. La celulitis, por otro lado, es una infección de la dermis y el tejido celular subcutáneo, que puede aparecer de forma secundaria a una herida o una úlcera de la piel, como una propagación del forínculo del anthrax. Acá hay una infección, puede comenzar en un folículo piloso, pasa de foliculitis a forúnculo, y ahí comienza a drenar o a extenderse por debajo de la piel, diseminando la infección por todo lo que es el tejido dérmico y subcutáneo, llevando a una infección extensa de la piel. Casi siempre esta diseminación se llama hialuronidasa, se da por este factor
de diseminación que se activa en este tipo de infecciones. Recuerden que el más común es el Staphylococcus aureus. Dicho factor lo que hace es desintegrar la malla de fibrina y otras barreras que normalmente contienen la infección dentro de la piel y hace que ésta termine afectando una amplia zona del miembro en donde se originó esa infección. La zona afectada por la celulitis presenta enrojecimiento, tumefacción, dolor, mucho dolor. Es un dolor agudo, intenso, localizado. A veces se presenta con pequeñas vesículas. Este es un claro ejemplo de vesículas que se puede presentar. Fíjense que en este caso se presentó acá en lo que es la cara, edematizando ambos ojos. El paciente también puede manifestar fiebre, escalofrío, malestar general, cefalea e inflamación de los ganglios linfáticos. También, fíjense en este caso, una celulitis bastante grave que afectó a solo un miembro, como aumentó casi el doble de tamaño con la inflamación. En la erisipela, esto ya es un poquito más grave, pero hay que diferenciarla. Fíjense que acá no tenemos ningún tipo de lesión necrótica, es simplemente inflamación. Esta inflamación va a llevar a una descamación de la piel, por eso muchas veces al paciente hay que cubrirlo con gasa y fíjense acá lo que está haciendo el médico es demarcar la zona donde empezó. Por ejemplo, en este caso demarcó el día 1, pero para el día 2 o 3, fíjense cómo esta infección se diseminó. Entonces esa es una forma de control que por ahí también lo tenemos que llevar nosotros en nuestros registros. En cuanto a la erisipela, fíjense que también se presenta debajo de la piel. Acá también hay enrojecimiento, pero también ya hay necrosis de la capa más superficial de la piel. Esta capa muerta, usualmente al paciente hay que llevarlo al quirófano y desbridar, se llama, o sea, quitar esta parte, este tejido necrótico y dejarlo libre para que vuelva a crecer la piel sana. Por eso que muchos de estos pacientes se internan y pasan por el quirófano 1 o 2 veces, dependiendo de lo que requiera, digamos. Ahí deja una piel, si bien no es sana, sino que deja una piel libre para que se regenere correctamente. Entonces, esta infección, a diferencia de los otros, que el más común era el Staphylococcus o Staphylococcus aureus, acá el responsable es un streptococo, no estafilococo, sino streptococo del grupo A, en un espacio de tiempo comprendido entre 4 horas y 20 días antes de que aparezcan los síntomas. Fíjense que puede ir muy rápido o tardar hasta casi un mes antes de que presente este tipo de lesiones en la piel. Tiene algunos síntomas prodrómicos, se dice, o sea, antes de que tenga esta presentación, como fiebre, malestar general. A veces suele pasar como una gripe, porque la persona cree que está engripada hasta que comienza a tener estas lesiones en la piel. Una vez que se inicia, comienza con las manchas rojas, sólidas, que van aumentando de tamaño hasta confluir y dar lugar a una lesión elevada, caliente, de color rojo brillante y bien delimitada. En este caso, a esta mujer le está tomando prácticamente todo el tórax. Acá tomó antebrazo, parte de brazo, acá la nariz. Esto creería yo que es una pierna. Da lugar a lesiones elevadas, caliente, de color rojo, bien delimitadas. Sobre la superficie de estas lesiones pueden formarse vesículas. Las zonas afectadas con más frecuencia son la cara, la oreja, la región inferior de las piernas y suele presentar dolor, picor y ardor. Para identificar, primero hay que determinar, en este caso, tenemos todo lo que es el proceso infeccioso. Para cualquiera de ellas, para la foliculitis, forúnculo, para los abscesos, para la celulitis y la erisipela, lo ideal es primero de identificar qué agente causal es, si es un estafilococo o si es el estreptococo, y de ahí hacer un antibiograma en la medida de lo posible, si el tiempo lo permite, y determinar qué antibiótico es
más efectivo contra ese microorganismo. Usualmente en el bacteriograma sale como resistente y susceptible. Susceptible significa que ese medicamento va a lograr eliminar a la bacteria, entonces son susceptibles o resistentes. Si dice resistente significa que ese antibiótico no le va a hacer nada, por eso es importante el bacteriograma, entonces el médico ya tiene qué tipo de medicamento puede usar. Si en 4 horas se presentó la infección, lo ideal es comenzar con los antibióticos más fuertes, porque estamos viendo que es una infección que avanza rápido. Ahora, si lleva ya 10 días con esto y recién aparecen los síntomas, puede comenzar con el de más bajo nivel e ir subiendo dependiendo de cómo evoluciona la enfermedad. Entonces, siempre es importante dejar que se haga el cultivo del mismo. En los casos de personas que sean susceptible a repetir estas infecciones de piel, es necesario que se hagan un cultivo de frotinasa para determinar si no son portadores de bacterias y se están reinfectando ellos mismos o pueden llegar a ser individuos que infecten a otros, ¿no es cierto? El tratamiento primario es sí o sí un antibiótico específico para eliminar el agente causal. Se suele administrar por vía oral, pero a veces se puede y funciona bastante bien por vía tópica. ¿Cuándo se opta por vía oral? Cuando el paciente tiene fiebre, escalofrío y malestar general, porque significa que está teniendo una respuesta sistémica. Ahora, si el paciente se encuentra bien y el único trastorno es el dolor, el ardor y el picor en la zona donde aparece la infección, con un antibiótico tópico puede funcionar muy bien. Valorar desde cuándo iniciaron los síntomas, si tiene algún tratamiento crónico, alguna enfermedad, algún trastorno crónico y obviamente si toma medicamento para él, cuáles son los medicamentos, desde cuándo lo toma, examinar la piel, los sitios donde dice que le duele, la coloración. Ojo con esto porque puede ser que el paciente diga me duele la articulación del codo y la infección está 2 o 3 centímetros por debajo del codo. Significa que se puede estar diseminando hacia el área del codo, pero todavía nosotros no vemos ni enrojecimiento, ni calor, ni ardor. Por eso es importante valorar no solamente la piel, sino el sitio que circunda a esa lesión. Si hay temperatura, textura y extensión de esto. Alguno diagnóstico, lesión en la piel relacionado con infección de la piel, o acá si quieren se le puede poner con antras, foliculitis, forúnculo, y lo que vemos de estas lesiones es la piel enrojecida, elevada y caliente al tacto. Dolor en miembro inferior derecho, cara interna, relacionada con una foliculitis manifestado por fascia descompuesta. También podemos poner escala de 10 en 10. O lo que usemos para objetivizar lo que es el dolor. Ahora pasamos a lo que es la infección micótica. En este caso hablamos de los hongos. Estos, a diferencia de lo que pasa con los otros seres vivos, son microorganismos independientes, viven en suelos, plantas y algunos en los seres humanos, lo que causa infecciones superficiales de la piel y se denominan dermatofitos, o sea, esos hongos que les gusta vivir en los humanos se suelen llamar dermatofitos. Viven en la queratina del estrato córneo, el pelo y las uñas, es decir, en la parte más superficial, y las infecciones se causan cuando ese hongo invade tejido que no soporta su presencia y ahí pasa a llamarse micosis. Esta desde el punto de vista fisiopatológico se llama dermatofitosis o tiña y la candidiasis levadura. Suelen ser los dos grandes microorganismos fúngicos que causan estas infecciones. La dermatofitosis o comúnmente llamado tiña son infecciones por hongos superficiales de la piel. Se produce cuando hay un huésped que es vulnerable, o sea que no todos van a tener esto. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los niños muy pequeños y los adultos mayores que suelen tener poca higiene o compartir sus elementos
como por ejemplo pasa en el hogar de ancianos, donde un peine lo ocupan todo. Entonces, una de las abuelas que tenga tiña, o abuelos, que tenga esta infección, le puede transmitir a los otros por el uso de los artículos personales. Este se transmite justamente de persona a persona o directamente de animal a persona por el uso de los mismos instrumentos de higiene, por ejemplo. El factor más importante en la aparición de la infección es la humedad, por lo que la zona de la piel con alto grado de humedad, como los pliegues cutáneos, los espacios interdigitales de los pies, la boca, presenta mayor incidencia y diseminación de infecciones micóticas. También suele pasar, no necesariamente en personas donde hay un mal secado de la piel, sino también en personas que transpiran mucho y encima usan ropa ajustada todo el tiempo, ya sea por el trabajo o por gusto, suelen presentar hongo. Es decir, que no es que está asociado a la falta de higiene, sino también a la producción excesiva de sudoración y mantener esa zona húmeda. Por eso es recomendable, si es un uniforme, por ejemplo, que deben usarlo todo el tiempo, que al llegar a su domicilio se retiren, se higienicen, se sequen bien el cuerpo y usen ropa holgada, ¿sí? No siempre ropa ajustada. En el caso ya de la gente más vulnerable, por ejemplo los adultos mayores, sí que si no se puede realizar la higiene, o vamos a poner un ejemplo no tan drástico, aquellos adultos mayores que comparten un baño, por ejemplo en el sector de deambulante, donde las abuelas caminan, van, se higienizan por sí solas, pero el baño lo usan muchas personas. También son adultos mayores que, a pesar de que se higienizan solo, a veces por su condición, o sea, no se pueden mover con mucha facilidad, están limitados en la amplitud de movimiento, o porque tienen miedo a caerse, no se secan bien las manos, no se secan bien la axila, no secan bien sus partes íntimas, y mucho menos pidamos que sequen bien los pies y los dedos de los pies. Encima son adultas mayores o adultos mayores que utilizan pañal, entonces no se cambian la zona inguinal, usan pañal, que es un instrumento que no deja respirar la piel, que está en contacto con orina y otras cosas, hacen que se favorezca la aparición de este tipo de tiña, que tiene esta característica, casi siempre tiene un borde redondeado que tiene un color más intenso con una sola clara que parece pigmentada, ¿sí? Esta es una infección donde hay un eritema, o sea que puede ser una infección nueva. Esto cuando se vuelve crónico, porque se puede volver crónico, sobre todo con el uso de pañal en paciente postrada, aparece primero así, con una coloración rojiza, intensa, luego pasa a ser una coloración menos intensa hasta quedar de un color marrón y a veces un marrón oscuro. ¿Por qué? Porque estrato de piel muerta se comienza a acumular arriba de la misma y termina dándole esa coloración oscura. En otros miembros, manos y pies, la piel se suele descamar. Entonces así es como nos damos cuenta que tiene una infección en los pies. En cuanto a la candidiasis, que este es un tipo de levadura que puede infectar al ser humano, tiende, entre todas las cándidas que hay, la que es susceptible a infección en el humano se llama Candida albicans, que es un hongo similar a la levadura. Su huésped común suele ser las mucosas de la piel, vagina y tracto gastrointestinal. Solo se hace patógeno cuando alguna de las circunstancias siguientes facilitan su crecimiento: la existencia de un medio húmedo o cálido o la alteración de la integridad de la piel, la administración de antibióticos sistémicos, el embarazo, los anticonceptivos, la mala alimentación, la diabetes mellitus, la enfermedad de Cushing o otros trastornos crónicos debilitantes, la inmunosupresión, determinadas neoplasias dermatológicas. Y yo le agregaría a esto la mala higiene bucal, sobre todo en los adultos mayores. Fíjense que esta se parece mucho a la lengua seborreica, ¿sí? Ese sarro que se suele formar en la lengua de los adultos mayores puede estar contaminada con esta Candida albicans. Afecta las partes más externas de la piel, de la mucosa oral, la vagina, el pene no circuncidado, las uñas, los pliegues cutáneos profundos,
El signo inicial suele ser una pústula con una base inflamada que se extiende por debajo del estrato de la piel y genera ardor y picor. Al progresar la infección, la acumulación de células y la descamación hacen que se produzca una sustancia parecida al requesón, al queso, esto que vemos acá. También es común verlos en niños muy pequeños, ¿sí? Alrededor de los bordes nítidamente marcados de la infección se generan estas pápulas, que es esto que ya vemos acá. Esto ya es una candidiasis un poquito más crónica. Fíjense que está todo elevado la boca y toda la lengua. Acá la persona prácticamente no puede hablar o habla tipo gangoso porque la lengua no se moviliza como corresponde. ¿Qué podemos hacer nosotros como asistencia no solamente en la candidiasis o la Candida albicans, sino también en la tiña? Informar de la micosis son contagiosa, por lo que no deben compartirse ropa ni los artículos personales, cambiar toallas y ropa de baño a diario, secar concienzudamente los pliegues de la piel, incluidos los submamarios, axilares, los espacios interdigitales de los pies y de las manos. Recomendar el cambio de ropa, sobre todo de la ropa interior, por ropa de algodón, que no trate de usar esas mezclas de tejidos porque suelen ser muy calientes, lo que hace que uno transpire más y sea una zona susceptible de infección. Prevenir las infecciones, que no lleve siempre el mismo par de zapatos en la medida de lo posible, obviamente, o en caso que lo tenga, que cambie las medias, que cuando se saque los zapatos los sacuda, lo limpie, lo seque de la transpiración que pudo haber tenido, si es que lamentablemente debe usar el mismo zapato. En caso de que no sea así, cuando llegue a su domicilio se saque los zapatos y use, por ejemplo, una hojota o alguna pantufla o otro zapato, para que ese zapato pueda respirar, secarse y así lo puede volver a usar al día siguiente. Aconsejar no utilizar calzado con suela de goma o plástico, utilizar medias que no dejen humedad o que permita la evaporación de la superficie de la piel de la sudoración, aplicar polvo de talco o algún antifúngico en polvo sin receta 2 veces al día. Esto los venden en la farmacia. Para la infección vaginal por Candida albicans se recomienda no llevar prenda de vestir ajustada como vaqueros o medias cancano, media de tiro alto sería. Utilizar ropa interior de algodón, bañarse con frecuencia, secarse bien la zona genital, informar a su pareja sexual. También debe seguir el tratamiento para evitar reinfecciones constantes. En el caso de la Candida albicans que afecte a la mujer, ya vimos que en el hombre no circuncidado también puede proliferar, o sea, en el hombre queda debajo del prepucio, por eso el hombre cuando se higieniza debe retraer el prepucio, higienizarlo correctamente, sacar toda la mucosidad y luego volver a colocarlo en su lugar, en caso de que lo hagan ustedes en un individuo que no lo pueda hacer por sí mismo. Y en el caso de que sean personas jóvenes, que hagan este ejercicio y que le avise a su pareja que tiene esta infección y que debe cuidarse obviamente del mismo. En cuanto al paciente con infección vírica, ya lo hablamos, en este caso es un virus el que invade las células cutáneas, invaden a los queratinocitos, se replican y bien incrementan el crecimiento celular y hasta pueden causar la muerte celular. El incremento de estos trastornos cutáneos por virus se atribuye a muchas causas. Algunas pueden ser por fármacos frecuentes, o sea, el uso de medicamentos frecuentes como los anticonceptivos orales o los corticosteroides. Los corticosteroides tienden a bajar el sistema de defensa,
Entonces son justamente los fármacos más acusados de que permiten este tipo de infecciones, no solamente víricas, sino por bacterias y por hongos. Otros fármacos, como los antibióticos, destruyen las bacterias normales en la piel, de otro modo servirían como defensa frente a tipos de infecciones. Por ejemplo, al tratar de eliminar la bacteria que causó la infección de piel, también se eliminan las bacterias que usualmente están en nuestra piel y que nos sirven de protección porque están ocupando un espacio que no ocupa otra que tenga una mayor virulencia. Sin embargo, cuando tomamos antibióticos puede ser que nos recuperemos de una bacteriana y automáticamente después nos agarre una viral, sobre todo si se consumió medicamento. En este caso, la fisiopatología es un virus que provoca un trastorno cutáneo que puede incluir las verrugas, el herpes simple y el herpes zóster. En cuanto a la verruga, son más conocidas, sin embargo, de todas las verrugas, la que puede tomar un carácter maligno y obviamente causar algún tipo de cáncer, sobre todo este virus del papiloma humano está asociado con los cánceres de útero y cáncer de cuello uterino, ¿sí? Con lo cual se transforma en una importancia a nivel de salud pública, de ahí que se implemente, de hecho ahora desde hace unos 5 años ya existe la vacuna contra el virus del papiloma humano, se aplica en las niñas que no han tenido actividad sexual todavía, con lo cual la edad por ahora es de 11 años, también se aplica en los varones, entonces ambos tienen defensas. El hombre, si bien el hombre es un portador, usualmente no desarrolla la enfermedad, o sea, no aparecen verrugas, aunque en otros casos, aquellos que son con defensas bajas o algo, pueden aparecer verrugas alrededor del glande. Pero si no, usualmente el hombre es portador y la que sufre las infecciones y desarrolla la enfermedad suele ser la mujer. Entonces, estas verrugas son causadas por el virus papiloma humano. Existen más de 70 tipos que pueden afectar la piel y la mucosa. La verruga puede localizarse tanto en la piel como en la zona genital, como en el resto de la superficie cutánea, así como en la mucosa. Aquella que no se localiza en la zona genital son lesiones benignas, mientras que las verrugas genitales pueden ser precancerosas. Las verrugas se transmiten por contacto directo. Las lesiones características pueden ser planas, fusiformes, estrechas en ambos extremos, redondeadas, pero la mayoría son redondeadas, elevadas y presentan una superficie grisácea rugosa. Existen múltiples tipos de verruga, la localización y el aspecto de la misma dependerá del virus causante. Fíjense, esto es una verruga común, ¿sí? Esto es lo que más solemos ver o tener nosotros en nuestro cuerpo. Esta es una verruga feliforme. Estas son verrugas planas, fíjense que están en la piel, pero por debajo, en este caso le tocó en la cara. Esta es una verruga plantar. Esta es periungueal, o sea que aparecen alrededor del lecho ungueal, por eso dice peri, alrededor. Este es una verruga mosaico, esto también se dio en la planta de los pies. Esta es una verruga oral, o sea, esto está entre la lengua y la mejilla. Estas suelen ser precancerosas. Verrugas genitales, que son estas que vemos acá. Antes de pasar a la otra patología, es importante que si el hombre ve, siente o percibe que tiene alguna formación que no debería estar ahí, que consulte con un dermatólogo a ver si no se infectó con el virus del papiloma humano. Y en la mujer debe hacerse el PAF, el control ginecológico, mínimo 2 veces por año, pero el ginecólogo, dependiendo de sus consultas, le puede pedir que se repita con mayor frecuencia, pero lo importante es que se lo hagan mínimo 1 vez al año, chicas. Un control con el PAP, sé que es incómodo, no gusta, pero sirve para que tome una muestra y analice
lamentablemente, acá en Corrientes, uno de los cánceres que más ha proliferado en los últimos 15 años es el cáncer de cuello uterino, ¿sí? El que más muertes en féminas causas. Y no solamente muerte, porque también en parte es invalidante, está seguido por el cáncer de mama. Entonces es importante que tomemos conciencia de que esto está pasando y que nos puede tocar. Y lo mejor es agarrarlo a tiempo para tener un mejor pronóstico de vida. Por eso el control ginecológico es importante. Y el control urológico en el hombre también es importante, porque en la mayoría de los casos el hombre es portador, ¿sí? Él no está presentando la infección, pero sí puede contagiar a otras mujeres o a otras personas y terminar diseminando la enfermedad, que llegado en un punto también le va a provocar la infección a él. Entonces lo ideal es el control. Ahora pasamos a esto que usualmente lo conocemos como el fuego de San Juan, ¿sí? Que se llama herpes simple. Usualmente existe dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 tiene tendencia a desarrollarse en la cavidad oral y el tipo 2 en la cavidad o en la zona genital o urogenital en el caso del hombre. La mayoría de estas infecciones aparecen en la cintura. La mayoría de las infecciones que aparecen por encima de la cintura son consideradas herpes simples o virus del herpes simple tipo 1, y las que pasan por debajo de la cintura hacia la región genital se llaman virus herpes simple 2. Estas lesiones se pueden localizar en labio, cara, boca. El virus se puede transmitir por contacto físico, sexo oral o a través de los besos. Esta infección comienza con una sensación de quemazón, hormigueo, seguida de la aparición del eritema, que es esto que se ve acá, este enrojecimiento, de pequeñas vesículas dolorosas que van evolucionando hasta formar una pústula, hasta que progresa a una úlcera y a estas costras que vemos aquí alrededor. Esto ya es un poquito grave, esta presentación. Puede durar entre 10 a 14 días el proceso de curación. O sea, fíjense, tienen que pasar por todo esto casi 2 semanas. A menudo, de manera inicial, es extensa y cursa con manifestaciones sistémicas. Puede ser escalofrío, fiebre, dolor local, dificultad para articular palabras, muy compleja, mover los labios porque duele bastante. Lo que tiene este herpes simple es que se suele alojar en los ganglios nerviosos y puede causar lesiones recidivantes en respuesta al sol, la menstruación, traumatismo o estrés. ¿Qué significa? Que si bien nosotros recuerden que como es un virus, nosotros no podemos tomar ninguna medicación. Lo que hacemos es controlar la sintomatología, es decir, tenemos inflamación, dolor, tomamos un AINE, si hay pus se drena, se hacen curaciones simples, pero el cuerpo debe eliminar el virus. ¿Qué es lo que suele pasar? Que después de 10-14 días, este virus parece desaparecer, nos curamos de la lesión, pero en diciembre, ahora cuando se presenten a la mesa de adulto y anciano, les vuelve a aparecer otra vez esta lesión, ¿sí? Un herpes simple. Esto pasa porque el virus no es eliminado del cuerpo, nuestro sistema de defensa no lo logra eliminar y este virus, tranquilo, como Pancho por su casa, va y duerme en uno de los nervios y ganglios nerviosos. Por ejemplo, el más común es que se aloje en el trigémino, por eso es que siempre ataca lo que es alrededor del labio, de la nariz, o después, bueno, en lo que es la boca, justamente porque le gustan dormir en ese tipo de ganglio. Entonces, a respuesta a un estrés, a la menstruación o a un traumatismo de la cara, suele reaparecer esta infección. Lo que se suele emplear es el aciclovir oral, sobre todo si es una reinfección, lo que significa que el virus está dentro de nuestro cuerpo. El aciclovir no lo elimina, pero sí lo que hace es retrasar su proliferación hasta que nuestro cuerpo lo elimine. Pero si ya consiguió un ganglio en donde alojarse, usualmente se termina alojando ahí nuevamente y vuelve a reaparecer. Hay a otros que le aparece una única vez
y después no le vuelve a aparecer nunca más, y a otro que cada cierto tiempo le está apareciendo de nuevo. En cuanto al herpes zóster, este es comúnmente conocido como culebrilla, es una infección vírica a nivel de la piel. Esto se da por el virus de la varicela o el virus varicela zóster. Este herpes zóster aparece igual que los demás, sobre todo en aquellas personas que ya tuvieron varicela en su primera infancia. Acá pasa lo mismo que el herpes simple. Nosotros tuvimos la varicela, bueno, la que los tuvo, ¿no es cierto? No todos la tuvieron, pero la mayoría de las personas tienen la varicela en su primera infancia. Algunos eliminan el cuerpo y no vuelven a saber nunca más de este virus, ya le queda la inmunidad de manera permanente. Pero a otras personas este virus de la varicela zóster pasa a dormir en un ganglio nervioso hasta que por circunstancia de la vida, de nuevo, estrés, menstruación, traumatismo, la toma de antibiótico por otras causas que no sean infecciones de la piel, más bien sistémicas, el uso de corticoides baja la defensa, tiende a recorrer el ganglio y terminar infectando la piel nuevamente. Le gustan los ganglios sensitivos, ahí permanece, hacen su infección y luego terminan desapareciendo de nuevo, alojándose en ese ganglio sensitivo. Entonces puede aparecer varias veces. Así es como tiene su presentación. Fíjense, por eso se la llama culebrilla, porque tiende a ser de manera horizontal o vertical en forma de línea. Estas lesiones son vesículas sobre una base eritematosa, o sea, una base rojiza. Esta aparece en la región cutánea inervada por la neurona en el cual el ganglio fue infectado previamente por ese virus de la varicela zóster. Son áreas en los pacientes inmunodeprimidos pueden aparecer en otras áreas, ¿sí? Pero siempre es por ejemplo, acá sería un ganglio sensitivo de lo que serían las vértebras dorsales, ¿sí? Por eso es que aparece en esta zona. Acá podría ser los ganglios de los pectorales o los ganglios axilares. Recuerden que acá tenemos toda una red de ganglios axilares, entonces puede estar durmiendo en uno de estos ganglios y ahí es que aparece acá. Y en este caso puede estar durmiendo en un ganglio de lo que es la cabeza o el cuello y aparece alrededor de los ojos. Entonces va a depender, no tiene una zona definida, va a depender de la zona que inerve ese ganglio nervioso en el cual se alojó el virus de la varicela zóster. Generalmente aparece en un único lado de la cara, el tronco o el tórax, acá, acá, acá. Dura de 3 a 5 días, continúa apareciendo una nueva lesión que posteriormente forman costras, se secan y la recuperación se produce transcurridas 2 o 3 semanas. A menudo el paciente suele presentar dolor intenso antes de la aparición de las lesiones hasta 48 horas antes. Es decir, se queja de que le duele esta zona de la piel, esta zona del tórax, hasta tal punto que cree que es una lesión muscular, o al principio se comienza a considerar una contractura muscular, por ejemplo, hasta que comienzan a aparecer las vesículas y todo el eritema que le conlleva. Pero para eso primero el paciente sintió mucho dolor, siente como una contractura. Durante la erupción de la misma puede persistir 2 semanas o meses tras la desaparición de las lesiones, es decir que el dolor puede persistir durante mucho tiempo o esa sensación dolorosa. El anciano es especialmente sensible al dolor y a menudo experimenta brotes más extensos de este tipo de lesiones. Habitualmente el diagnóstico de cualquiera de estos que sean infecciones, se realiza una prueba de laboratorio para determinar si es un herpes zóster, si es una dermatitis de contacto o un herpes simple. Se analiza a través de la prueba de Salk, que en este caso tiene la capacidad de identificar el virus del herpes zóster, pero no distingue no distingue si es el zóster o el simplex, ¿sí? Ni tampoco va a distinguir si es simple 1 o simple 2, pero simplemente nos avisa que es un herpes. Por eso muchas veces el diagnóstico del médico solamente dice herpes.
hasta que 3-4 días después se comienza a definir, es decir, comienzan a aparecer, ya sea en un solo lado, comienza a aparecer el eritema, las vesículas. En el caso del herpes simple solamente aparece una única vesícula con contenido purulento o la costra, entonces ahí se termina de definir el diagnóstico, que es un herpes zóster o un herpes simple. Se puede considerar la posibilidad de realizar una prueba de VIH en pacientes menores de 55 años que tengan antecedentes con factores de riesgo. Medicamento es tratar el síntoma. ¿Sí? Es un virus, está dentro de una célula sana. Por ahí lo que se suele utilizar mucho es el aciclovir, tanto en crema como tratamiento local para disminuir la cantidad de virus presentes. En el caso de se pueden utilizar otro de origen tópico para calmar el prurito y el dolor en el caso del herpes zóster, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Identificar los factores de riesgo, si presenta alteraciones crónicas, desde cuándo, si toma medicación, valorar la piel, la zona de pliegue, el color, la temperatura y los signos vitales. Como algunos diagnósticos de enfermería, tenemos el dolor agudo relacionado con la presencia de lesiones y prurito, conocimiento deficiente de la causa del trastorno de la piel y del tratamiento recomendado, ansiedad relacionada con la necesidad de trabajar y así otros que también le pueden servir para formar su plan de cuidado. Algunos resultados esperados. Aquí la idea era que ustedes me dieran más intervenciones de enfermería. Muchas gracias, espero que les haya servido y cualquier cosa me pueden consultar por el aula virtual si necesitan alguna otra aclaración.